Buen día. Buen día. Buen día. No ingresaron todavía ahí. Todavía no. A ver, gente, buenos días. Acá estamos logrando la transmisión ya para estas clases de refrigeración nacional que estamos teniendo. Ahora recordamos que estamos transmitiendo en vivo a través de esta plataforma de Zoom ahora, ¿sí? Y teníamos que empezar hoy la clase con, les habíamos mandado a repasar un poquito el tema de lo que era, primeramente, estuvimos hablando de calor, estuvimos hablando de temperatura, sí, pero principalmente de todo lo que estuvimos hablando nosotros, en realidad, había sido en qué manera logra trabajar un sistema de refrigeración, un aire acondicionado, una heladera, ¿sí? Es indistinto eso. Y el primero que recibimos era ese método, ¿sí? De cómo trabajan, cómo se desenvuelven, ¿sí? La maquinaria, cómo se combinan estos componentes principales para poder lograr que el objetivo, ¿cuál era el objetivo que decíamos nosotros que tenían un circuito de refrigeración, un sistema de aire acondicionado? Decíamos que el objetivo principal de cualquier circuito de refrigeración, finalmente nos dimos cuenta que no era generar frío,
sino que lograba la disminución de la temperatura mediante la extracción del calor del ambiente que uno esté controlando, ¿sí? Eso es fundamental para empezar a hablar todas las otras cosas. Pero nosotros habíamos estado también observando acerca de la manera que tenían para ir combinándose los diferentes componentes hasta lograr el objetivo, ¿sí? Que el objetivo era para nosotros simplemente la extracción del calor, del aire, del ambiente a controlar, ¿sí? Decíamos una heladera, decíamos una habitación, decíamos X ambiente. ¿Sí? Recordemos que también el principio de la refrigeración es aplicable tanto a automotriz como a refrigeración comercial, como a refrigeración industrial, todo que es cámara frigorífica, cámara mortuoria, ¿sí? Inclusive que en los hospitales, en las funerarias, suele haber de esos equipos y a veces a uno lo llaman, no hay que asustarse y hay que pensar nada más que, bueno, que simplemente es trabajar de la misma manera que nosotros sabemos, ¿sí? Ahora siendo aplicados los mismos conceptos a otro tipo de sistema, otro tipo de circuitos, ¿sí? Entonces no es que, es lo que decíamos, ¿qué tenemos la diferencia? Y la diferencia van a ser las capacidades. Si vos querés lograr una mayor potencia para la extracción del calor, vas a necesitar más refrigerante, vas a necesitar motores más potentes, vas a necesitar mayor tamaño de cañería, mayor tamaño de conducción de la electricidad también, ¿sí? O sea que todo eso es como que simplemente se va acomodando, ¿sí? Y cada vez uno, agregándole un poquito más de lo que venimos entendiendo, vamos a poder lograr comprender otros sistemas, ¿sí? No simplemente, ahora que hablamos nosotros, estamos nivel 1A, es decir, refrigeración hogareña. Aires acondicionados de 6.000 hasta 6.500 frigorías, decimos, ¿sí? Y heladeras con automático, con placa enfriadora o heladeras no frost, ¿sí? En sus dos versiones de control de trabajo va a ser. Entonces, con esta manera que teníamos nosotros de poder lograr interpretar la remoción del calor, cómo se iba a dar, ¿sí? Vamos a poder analizar un poquito, que eso es lo que quería comenzar la clase de hoy de esa manera, ¿sí? Lo que yo quería lograr en la clase de hoy era que también nos podamos mover un poquito por lo que es el sistema de refrigeración, ¿sí? Que acá montamos para que ustedes vean lo que hicimos en la clase anterior, ¿sí? Que está bien, hemos visto la manera que tiene que trabajar, les quedé debiendo algún videíto de WhatsApp para que vayan viendo también cómo trabajan estos ciclos, para ponerlo un poquito más en perspectiva, eso, ¿sí? Pero bueno, traté de realizar un montaje acá en el tallercito, ¿sí? Para mostrarles a ustedes que la clase de hoy venía un poquito por ese lado, ¿sí? Veníamos ya demostrando alguna que otra particularidad de los circuitos y teníamos que presentarle una de las cosas muy importantes que tenemos a la hora de poder señalar y demostrarle al cliente que la tarea fue bien realizada, ya sea la instalación, ya sea la reparación, ¿sí? Entonces, hoy, ya para el final de la clase, estaríamos viendo, ¿sí? La medición del salto térmico. Es una de las cosas de la clase de hoy. Pero lo más importante de la clase de hoy, gente, hoy aprendemos a calcular el rango térmico. Salto térmico es una cosa, rango térmico es otra cosa, ¿sí? El salto térmico es la efectividad en la cual se está dando el proceso de intercambio calórico, ¿sí? Ese hace el salto térmico para nosotros. Pero el rango térmico es la amplitud de tolerancia calórica que tiene una habitación, ¿sí? Entonces, medir lo que es el rango térmico, aprender a calcular el rango térmico, es fundamental a la hora de, primeramente, recomendar la unidad correspondiente al cliente para esa necesidad de refrigeración que va a tener, ¿sí? Eso es por un lado, lo importante que tiene el rango térmico. Pero el rango térmico también te sirve cuando uno llega a hacer un service, a hacer un mantenimiento, que lo llaman para algún tipo de reparación. A veces la reparación no es reparación, simplemente uno aplicando este cálculo le puede explicar al cliente que lo que le está pasando no es que el equipo está andando mal, que no está trayendo el calor, sino que por ahí no le avisaron que él tenía una unidad subdimensionada para la necesidad de refrigeración que tenía en la habitación.
Entonces vos podés conectar el equipo lo más bien, podés dejarlo funcionando perfecto, podés mostrar el salto térmico, podés medir el consumo, podés medir la presión barométrica, el equipo va a quedar andando perfecto, ¿sí? Pero si no tiene la potencia que tiene que tener, no te va a enfriar la habitación. Y vos te vas a gastar midiendo, te vas a gastar esto, lo otro, y si no sabes esto, que es lo más básico de todo, que es calcular el rango térmico, saber si un equipo, vos hiciste el cálculo y la habitación necesitaba 4.500 frigorías, y vos te das cuenta que el cliente te llamó con un equipo de 3.000 frigorías, no hay nada que vos vayas a poder hacer al respecto en ese momento. ¿Sí? Lo único que podés hacer es esto, aplicar el conocimiento que vos tenés de la medición de un rango térmico para decirle, mirá, flaco, el equipo anda bien, a vos lo que te está pasando es que tenés una unidad subdimensionada, lo que se dice, así que de menor dimensión a la necesidad que tiene para poder realizar la tarea, la extracción del calor. ¿Sí? Entonces por eso a veces, no, el equipo no enfría, te dice el cliente. Y uno va por una reparación y después te das cuenta de que en realidad, o sea, pasa eso. Hasta lo más simple, la más simple explicación, a veces puede llegar a dar la pauta de la tarea que tenemos que realizar nosotros. ¿Sí? En ese caso, es la recomendación de decir al cliente, te faltan 1.500 frigorías acá. Cambiar la unidad, sí, siempre se recomienda eso. Cuando uno se encuentra con uno de esos problemas, lo que uno tiene que realizar es decirle al cliente simplemente, decir, mirá, flaco, vos tenés acá una unidad subdimensionada, y hasta que vos no tengas una unidad correspondiente a la necesidad de refrigeración que vos tenés, vas a seguir teniendo este problema de que sentís que te falta refrigerar el ambiente como debería, ¿sí? Porque esas que a veces aparecen, ya les digo, esas subdimensiones que se pueden llegar a dar, ¿sí? Pueden ser aires que van a trabajar a lo justo y necesario. Pero mete una persona más ahí adentro de esa casa y ya no se siente. ¿Sí? Si vos le agregás una carga calórica, eso también es lo que tenemos que entender nosotros. Miren que también no es nada más, uy, yo tengo el rango térmico, qué bárbaro, mirá, te calculo justo. Bueno, pues también depende mucho la necesidad de trabajo que tenga la habitación esa, depende mucho la cantidad de gente que haya y el tránsito que haya de esa gente, la actividad que realicen también, ¿sí? Y también depende mucho la orientación de la habitación. Depende mucho también si hay factores externos emanando energía calórica que puedan perjudicar el funcionamiento de la unidad, ¿sí? También la cantidad de artefactos eléctricos que existan dentro de esa habitación y el tipo de uso que se le dé a ellos agregan una carga calórica, ¿sí? A veces pasa, esto se da en las heladeras, por ejemplo, que hasta que uno no termina de revisar no termina de revisar toda la unidad, es decir, la heladera no enfría, y vos agarrás y le mediste la tensión, le mediste el voltaje, le mediste la presión manométrica, te fijaste a ver si está enfriando bien con tu sonda termostática, ¿sí? Con la sonda termométrica, lo mismo. Vas a estar midiendo la temperatura que logra y ahí te vas a dar cuenta de que por ahí la heladera no está enfriando. Y a veces lo más simple, que una heladera no enfría y uno no se da cuenta, es que queda la lámpara pegada, queda la lámpara prendida. Y si vos tenés la lamparita prendida dentro de la heladera, tenés una fuente de calor. ¿Sí? Entonces, una pavada como esa te adultera todo el funcionamiento. Por ejemplo, de una heladera, y una pavada como esta que estamos explicando, es decir, mirá, vos tenés un aire subdimensionado. ¿Quiénes viven acá? Y no, yo, mi señora y mis 2 hijos. Bueno, está bien, metete vos, tu señora y tus 2 hijos, por ahí el aire te trabaja ahí nomás. Ahora no meta más nadie ahí adentro, no se pongan a jugar a la pelota los chicos porque van a transpirar ahí enseguida. ¿Sí? Enseguida se va a sentir la ineficiencia de la unidad. Porque es eso también. Es parte de ese proceso, ¿sí? De la extracción del calor, pero también hay que contar con los elementos necesarios. ¿Sí? Entonces, bueno, antes de meternos de lleno con todo eso, me gustaría cerrar un poquito el tema. Díganme ustedes más o menos si se ven bien las cosas acá atrás, ¿sí? Tírenme un ok ahí, si se entiende. Hoy les quiero mostrar a ustedes el motocompresor, les quiero mostrar la condensadora, les quiero mostrar el motor fan, les quiero mostrar el elemento de expansión que hemos acá metido ahí artesanalmente adentro de la unidad, porque lo tiene de espalda esto, pero para que tengan una referencia ustedes, ¿sí? Y finalmente tenemos la evaporadora propiamente dicha acá arriba trabajando, ¿sí? Que es donde vamos a representar nosotros también el funcionamiento de la unidad de esta manera. Vamos a hacer una recorrida sobre el trabajo que realiza, ¿sí? Y acá les pediría, si se quieren desmutear, ¿sí? Si se quieren desmutear, que los quiero escuchar ahora.
en este momento, porque cuando empecemos a hablar de la manera en la que va a trabajar la unidad, necesito saber si ustedes más o menos me van siguiendo, ¿sí? Entonces, vamos a ir preguntando entre todos y vamos a ir respondiendo entre todos la tarea, la función, y le vamos a ir refrescando un poquito también qué es lo que sucede en cada etapa. ¿Les parece, gente, eso? Sí. Perfecto, perfecto. Si les parece bien, entonces, déjenme que me aclare la garganta y ahora arrancamos, ¿sí? Vayan desactivando, preparen el sonido, ¿sí? Que los quiero escuchar a todos. Este es el momento para meter opiniones, ¿sí? Miren que la mayoría de la clase, escúchenme que tengo que comunicarle un montón de cosas, pero hay ciertos momentos de la clase que sí necesitamos también de su participación, ¿sí? Es el momento donde yo me quedo tranquilo, que los temas han quedado comprendidos, y que si no se están dando cuenta en este momento, por lo menos cuando los repasamos, esos temas, ¿sí? Entonces, este es el momento de la clase en la cual pueden abrir los micrófonos y necesito escucharlos, ¿sí? Necesito escucharlos a todos ustedes. El que tiene para opinar, que opine, el que tiene para preguntar, que pregunte, ¿sí? Y vamos a ir dándole un poquito más de vida a todo este sistema si se empiezan a acostumbrar, gente, a mirar las cosas como son y a reconocer un poco entre tanto dibujito, tanto plano, y ver un poquito lo físico también, que el técnico se tiene que acostumbrar a estas cosas, gente. Sí, porque si no, es toda una caja de Pandora esto siempre. Sí, son dos cajas cerradas, que vos vas a ver, o una caja cerrada sola que es una heladera, cuando vas a revisar un equipo. ¿Sí? Entonces está bueno tener un momento para hacer una disección de las unidades y empezar a familiarizarse con los componentes. ¿Sí? Vayan buscando, si tienen a mano, la gráfica, ¿sí? Que teníamos nosotros del circuito de refrigeración, que le vamos a ir representando también, un poquito entre el gráfico y un poquito entre lo físico. ¿Sí? Una consulta, profe. Ahora. Habla, a ver, que lo escuchamos. Si yo tengo un aire con R22, ¿lo puedo convertir a 410? Por supuesto que se puede. Es verdad que se puede eso. Lo que tenés que entender es que no es nada más sacar refrigerante. No es nada más cambiar el refrigerante, convertir un R22 en un R410, ¿sí? Porque ¿qué es lo que pensamos? Decimos, bueno, hoy en día ecológico todo ecológico tiene que ser, cuidemos el medio ambiente, salvemos los pingüinos, qué sé yo, ¿no? Pero cuando vos le decís al cliente lo que le cuesta salvar un pingüino, mata que se derritan los osos polares, te dicen después. No te cuida nada. ¿Por qué? Porque no es cambiar el refrigerante. No. Cambiar el refrigerante es la primera etapa. Cuando cambiaste el refrigerante tenés que cambiar el lubricante también. Cuando cambias el lubricante, lo que tiene que cambiar, primero es hacer una, vamos a decir, desinfección, vamos a decir una descontaminación de toda la cañería, porque por donde pasó un refrigerante no puede pasar otro. Si pasó un refrigerante no ecológico y le querés poner un ecológico arriba, arruinaste el refrigerante ecológico. Si tenías un refrigerante ecológico y se te ocurrió ponerle un no ecológico, te explotas en pedacitos directamente. ¿Sí? Si llega a quedar algún rastro, un refrigerante no ecológico, por donde vos querés pasar un ecológico, vas a tener problemas, ya te digo, pueden llegar a darse explosiones, inclusive. Porque el R22 es cloro-difluorometano, ¿sí? Y ese gas arde, es un gas que se prende fuego. Entonces, eso es lo primero que te estoy diciendo. Mirá, vos tenés que cambiar el refrigerante, tenés que cambiar el lubricante, tenés que descontaminar las cañerías, pero lo que no te dice nadie es que tenés que cambiar el compresor para que logre la compresión adecuada. ¿Sí? Un compresor de R22 no te levanta la presión que necesita para un gas mezcla como el R410. El R22 es cloro-difluorometano, el R410 es pentafluoroetano y tetrafluoroetano. ¿Sí? Es una base doble que logran una sola fórmula. ¿Sí? Entonces, al tener una base doble, la presión de un R22, que es una base simple, son 60 psi. De succión, de retorno, operativa, podemos decir, la presión nominal, que le decimos nosotros. La presión del R410, al tener 6 gases que conforman la composición química, la presión ya se duplica. Duplica los componentes, duplica la presión. 120 psi la presión de un R410 corriendo. Y un motor de R22, que está acostumbrado a empujar 3 cositas, no va a poder lograr con 6 la misma compresión. Es diferente. Ahí ya tenés la verdadera diferencia entre un equipo, entre cuando vos tenés que lograr esto de decir, vamos a cuidar el medio ambiente, salvemos los pingüinos, cuando le decía al cliente que te vale 10.000 pesos el compresor, cuando le decía al cliente que vale 5.000 pesos la carga de refrigerante, cuando le decía al cliente que vale 5.000 pesos más el barrido desincrustante, ¿sí? El descontaminante.
Ya te dicen, que se mueran los pingüinos, ponerle R22. Te van a decir, esto es así, ¿sí? Pero también es eso. Anteriormente uno decía, no, mirá, y para eso te compró un equipo nuevo, o sea, hasta 20.000 pesos. Ya no te compraba un equipo nuevo, 20.000 pesos, como era antes. Sí, porque antes la gente, la pregunta que vos me hacía la gente con el frío o frío-calor. Decía, ¿yo puedo tener un aire frío solo y convertirlo en un aire frío-calor? Y sí, bueno, la verdad que antes vos le decías al cliente, sí, podés, pero para hacer eso, ¿qué tenés que hacer? Tenés que lograr, primero, el agregado de cañería para conectar la válvula inversora que va a invertir el flujo de refrigerante para ambos sectores. ¿Sí? Después sí, otra vez lo mismo, hablamos de soldadura, otra vez hablamos de presurización, otra vez hablamos de descontaminaciones, ¿sí? Pero lo que tampoco nadie te dice, que para convertir un equipo frío solo a frío calor, también tenés que cambiar los terminales eléctricos de las conexiones de la bornera externa e interna, y la plaqueta misma que necesita para darle la orden a la válvula inversora, que una plaqueta frío solo no la tiene. ¿Sí? Entonces ahí también, ¿se puede hacer un aire frío solo, frío calor? Sí, se puede, pero te vale tanta guita. Antes, vos le decías al cliente, mira, es un laburo de 15 lucas por ejemplo, si yo también te digo 20, y el cliente te decía, no, por eso me compro un equipo nuevo, frío-calor. Bueno, hoy un equipo nuevo, frío-calor, te sale 60.000 pesos, uno como la gente, de una buena frigoría. ¿Sí? Entonces vos le decías al cliente, mira, yo te voy a cobrar 20.000 pesos, vos, por convertir tu aire frío solo, para que te dure todo el año, y trabajes frío-calor, 20.000 pesos es una ganga, hoy en día. Comparado cómo eran las cosas antes. ¿Sí? Entonces, por eso también esto es lo que siempre les digo, gente, escojan sus batallas también. ¿Sí? Uno tiene que pelearla, uno sí, no le tengamos miedo a nada, ¿sí? Porque siempre va a haber uno atrás que tenga más hambre que vos y va a ser más valiente cuando necesite trabajar. ¿Sí? Entonces, por eso, no hay que hacerle asco a nada, pero también hay que escoger las batallas, decir al cliente, mira, flaco, yo te lo voy a hacer el laburo, pero no quiero que te sientas estafado porque es lo que vale un trabajo de esto. ¿Sí? Porque a veces la gente dice, andar robando camino, ¿cómo me cobrar 20.000 pesos por hacer eso? No te estoy robando, al contrario. Si vos te pones, hacé número, ahora fíjate, ¿cuánto vale tu equipo? Ahora, y no, yo lo pagué 25.000 pesos, lo pagué en mi aire. Bueno, yo te estoy cobrando 20.000 pesos para hacerlo frío-calor. ¿Cuánto vale un aire frío-calor? 60.000 pesos. ¿Cuánto te ahorraste vos entonces? Hacé número, te termina conveniendo igual. ¿Sí? Entonces ahí sí, uno está preparado para llevarse el equipo, ir a soldar todo lo que hay que soldar. ¿Sí? Que quiero ver soldando una válvula inversora, ya nos va a tocar enfrentar esas cosas, gente, ahí van a ver que después de envolver un triciclo y subir un piano por una escalera caracol, es la cosa más difícil que hay, de soldar una válvula inversora. ¿Sí? Es una de las tareas más complicadas que tenemos nosotros en la refrigeración hogareña, esa. Después de lo demás, muchachos, es poner y sacar cosas. Eso es lo que quiero que entiendan también. ¿Sí? Las reparaciones en la refrigeración se limitan simplemente a reconocer el elemento que no está cumpliendo su tarea y reemplazarlo. ¿Sí? No, se rompió la paleta, no, cambia la paleta, no voy a decir, ahora deberé repararla con este método, no se repara nada acá. Y las cosas que se reparan, las tenés que esperar una semana, 15 días por lo menos. ¿Sí? Un técnico de plaqueta pasa una vez por semana por los locales de la marca que lo representan. ¿Sí? Y si en esa semana el chabón tuvo mucho trabajo, la otra semana no lo tiene, te dice, te paso la otra, porque no te lo puedo hacer, te dice. Y te quedaste 15 días chupando clavo, esperando a ver si llega. Entonces, en vez de arreglar una plaqueta, hoy en día, ¿qué te digo? Agarra una plaqueta y reemplazalo directamente. No te haga problema, ¿sí? Ya está. Y esto es una de las cosas que tenemos que aprender nosotros también, ¿sí? Un motocompresor también, era lo que hablábamos el otro día, se hablaba un poco en el grupo de eso, ¿sí? Que nombraban, y lo del compresor, ¿cómo puedo hacer con un compresor? Y bueno, la verdad, lo que puedo hacer con un compresor, ya te digo, corto abajo, ¿sí? Corto la salida, corto la entrada, y reemplazo, ya está, ¿sí? Ahora después a veces viene el cliente y te dice, no, pero yo vi que los motocompresores se pueden reparar, no sé qué cosa. Bueno, mira, mandalo a reparar vos el motocompresor, yo te lo saco el motocompresor, vos lo mandás a reparar, avísame cuando está, que yo vengo y te cobro, nada más te cobro el montaje. Que el montaje sería el valor del compresor. Reemplazo de compresor es valor de compresor por 2. ¿Sí? Pero si viene el cliente y dice, no, te voy a hacer montaje, bueno, te voy a cobrar lo mismo que valdría el compresor. ¿Sí? Entonces también, vos vas, le cambiás el compresor al cliente y bueno, hay un compresor y no vale menos de 6.000 pesos, no vale. ¿Sí? Entonces vos, por 2 soldaduras, te llevaste 6.000 pesos. En una tarea de esa, por ejemplo. Entonces por eso le digo, no se vuelvan locos, no renieguen con esas cosas, porque la verdad, si acá nosotros venimos a trabajar y a buscar la independencia laboral, ¿sí? Feliz día de la independencia para todos, dicho sea de paso, ahí, una de las cosas que buscamos es esto, no depende de nadie.
Entonces no voy a estar esperando a ver si el de los motocompresores se dejó de engrasar los dedos, ¿sí? A ver si ya me puede atender ahora, porque esto es así. El que repara motocompresores es un chabón que está chupando grasa arriba de un banco, con una lamparita así arriba, soldando, sacando, bobinando, ¿sí? Y hay ciertos motocompresores que no quedan tan bien al volver a intentar hermetizarlos, ¿sí? Entonces, por eso, chicos, hoy en día que estamos aprendiendo nosotros, que estamos iniciando, yo le digo, cortalos, cambialos, ¿sí? Ahora el día de mañana, cuando ya está más canchero, cuando uno tiene más experiencia, y tiene su tiempo, tiene su taller, ¿sí? Por más humilde que sea, que tenga su espacio para trabajar, ahí sí, bueno, mira, estoy al pedo, me pongo, abro acá, te cuento, te sueldo, y ahí es otra cosa, ¿sí? Pero en realidad, lo que yo siempre recomiendo en ese caso, ¿sí? Es el reemplazo directo, gente. Es el reemplazo directo y ya está, a seguir con otra cosa. ¿Sí? Entonces, ahora que los tengo por acá, vamos a ir revisando este circuito de refrigeración y vamos a mostrar un poquito de la manera que tiene que trabajar, ¿sí? Ahora, ¿cuál sería este componente que lo venimos nombrando bastante ya para ustedes? ¿Qué sería este componente? Pueden hablar, pueden hablar. Desmútense, hablen. Justo vamos a estar hablando 5 minutos, recién ¿cuál sería esto? El motocompresor. Es el motocompresor, gente, muy bien, perfecto. ¿Cuál es la tarea del motocompresor? Gente, a ver si me escuchan, si me ayudan. ¿Cuál es la tarea del motocompresor? Como bien dice su nombre. Comprime. Exactamente, gente, esto es lo que tenemos que recordar siempre. Dios bendiga a los refrigeradores que se pusieron las pilas cuando le pusieron nombre a las cosas, y cuando te dicen la cosa, más o menos te dicen lo que hace. También, ¿sí? Entonces, si uno conoce el elemento, ya sabe la función que cumple. Este es un motocompresor, dijimos, que no sabe lo que hace. Comprime. ¿A quién comprime? Al refrigerante, dijimos, ¿sí? Recordemos que el motocompresor es el único elemento que utiliza los 220 voltios crudos de la energía de la red, ¿sí? Todos los otros elementos van a trabajar a diferentes voltajes, o serán reconvertidos y reenviados esos 220 voltios gracias a las órdenes de la plaqueta, ¿sí? Que le va a dar los comandos necesarios para trabajar. Entonces, motocompresor, decimos, comprime el refrigerante. Elemento electromecánico. ¿En qué lado se encontraba el circuito? Había dos lados del circuito fundamentales, ¿sí? Veíamos nosotros. En el lado exterior. Muy bien. Unidad exterior es uno, pero decíamos que había un lado y había un lado ahí. Ahí está, lado alto, lado abajo. Muy bien, lo escuché. Lado alto, sí. El motocompresor, ¿en qué lado se encontraba? Dijimos. En el principio, Lado alto, exactamente. ¿Por qué? Porque se dedica a generar alta presión y alta temperatura al refrigerante. Muy bien, muy bien. A ver, entonces, el motocompresor dijimos, límite del lado alto. Doble límite. el inicio del lado alto y el fin del lado bajo. Correcto. En su salida, en su descarga, muy bien la gente. En su salida, en su descarga, decimos límite del lado alto, donde comienza, y en su retorno, en su succión, ¿sí? En la cámara de retorno, decimos, ahí encontramos el final del lado bajo. Porque después ya de acá se pasa a la otra cámara y empieza a trabajar. ¿Sí? Entonces dijimos, motocompresor, límite del lado, entre el lado alto y el lado bajo del circuito. Decimos que su única función es comprimir y elevar la presión y la temperatura en ese proceso del refrigerante. Refrigerante que vive acá adentro cuando no está circulando por todo el circuito, ¿sí? O sea que cuando la unidad está en reposo o cuando está apagada, ¿sí? También recordemos que acá adentro vive la mayoría del lubricante, que obviamente, como es el motor que tiene el equipo, ¿sí? Tiene que tener su lubricación, un cartercito para donde esté todo el pistoneo, ahí el scrolling, depende del tipo de compresor que nos toque, ¿sí? Recordemos que también, bajo ningún punto de vista, el refrigerante se puede encontrar en formato líquido en su interior, ¿sí? Entonces, motocompresor comprime, eleva la presión, eleva la temperatura del refrigerante y sale por su descarga hacia... ¿Cómo se llama la cosilla que está atrás? Forma de condensación. ¿Cómo se le dice? Condensador. Ahí está, muy bien, levante la mano que dijo condensadora.
Ahí está, vamos entonces, vamos Renzo, caramba, lo tenemos despierto, muy bien, muy bien. La condensadora, dijimos, simplemente es una cañería, una tubería, ¿sí? Es un radiador, técnicamente, ¿sí? Una condensadora. Pero ese radiador trabaja en conjunto con el motor fan exterior, ¿sí? Habíamos dicho que el refrigerante llega en alta presión y en alta temperatura, en formato gaseoso, porque sabíamos que ningún motocompresor me iba a tolerar formato líquido de refrigerante, ¿sí? Sale en alta presión y en alta temperatura en formato gaseoso, se dirige hacia la condensadora. En la condensadora empieza a recorrer y gracias al motor fan, que cuando se ponga en marcha va a empezar a forzar, por eso se lo conoce como forzador externo, también el motor fan, ¿sí? Va a empezar a forzar el aire del exterior al giro, al sentido de giro, va a succionar el aire del exterior y va a soplar hacia afuera, ¿sí? Por eso tiene una dirección también la condensadora, ¿sí? El motor fan se tiene que ver siempre la paleta, ves el círculo y tenés que ver la paleta. Si vos llegás y te encontrás un equipo que lo que ves es el radiador, el cliente te dice, ¿sabes que no enfría el equipo? Es un chiste lo que le hicieron, no le hicieron una instalación. ¿Sí? Porque parece que le hicieron una joda al Día de los Inocentes. Si vos ponés la condensadora al revés, cuando trata de liberar el calor rebota contra la pared, le vuelve y no baja más la temperatura, no disminuye. Entonces, esto es fundamental, el sentido de giro de la paleta, es fundamental también la posición de la unidad. ¿Sí? La condensadora la tenés que ver siempre vos. Se tiene que ver el ventilador. Si no se ve el ventilador ahí, está mal colocada, y acuérdense ustedes también antes de colocarlo. Eso sí, que el ventilador les pegue a ustedes siempre, ahí, a la paleta. Entonces, gracias al sentido de giro, va a forzar el aire del exterior a través de la condensadora, mientras va recorriendo el refrigerante caliente, comparado, ya dijimos, sale en un formato gaseoso del compresor, sale a 400 libras de presión, por lo menos, 350, 380, 400, 450, dependiendo del tipo de refrigerante. ¿Sí? Lo vas a encontrar en una alta presión, casualmente. Y también esa alta temperatura. Esa alta temperatura son no menos de 90 grados centígrados, lo que levanta ahí adentro. Y después cuando tiene la compresión, ¡pum!, sale para recorrer todo el equipo. Con esa compresión que dijimos que logró, ¿sí? Acá la condensadora se le dice, obviamente, decimos, se llama condensadora. ¿A qué no saben qué hace, entonces, esta cosa? Disminuye la temperatura. Sí, pero la palabra clave está en el nombre. ¿Qué le hace al refrigerante? Lo condensa. Y condensar es pasar de qué a qué. Yo tenía un formato, ¿cómo salía el refrigerante de acá adentro? Dijimos. Líquido. No, gaseoso sale y se convierte en líquido. Bien la gente, muy bien. Muy bien, por ahí me mató el delay, pero perfecto lo que responden ustedes. Muy bien. Ahora sí, en la condensadora me pasa formato líquido al refrigerante. ¿Sí? Y en esa condensación, dijimos, es como este choque térmico que hace de todo el calor que pasa por adentro, más el frío que se convecta acá, lo que logra es ese choque térmico con ese cambio de fase. Y ahí lo tenemos al refrigerante ya en menor presión y menor temperatura. ¿Sí? La presión de esas 400 libras que había, ya lo tenés en 200 libras. Y los 45 grados centígrados que vos tenías, los 90 grados centígrados se convirtieron en 45 cuando llegaron acá. Se disminuyó a la mitad la presión, se disminuyó a la mitad la temperatura, y de chapa cambia de estado. Salimos gaseosos, salimos 90, salimos 400 libras, pasamos por acá, salimos líquidos, salimos 200, salimos 45 grados centígrados. ¿Sí? Lo parte al medio, acá. Y luego de la condensación... Pregunta. ¿Sí? ¿Escuchó? ¿Qué pasa cuando la temperatura no llega a 90 grados? Los motocompresores tienen protectores térmicos en su interior y van a estar midiendo la temperatura, y a través de la temperatura pueden saber la presión de la unidad también. Si no llegara a obtener la compresión adecuada, va a corte el equipo. Entonces un motocompresor que esté cansado, un motocompresor viejo, o que esté fuera de punto, o que haya que rectificar la camisa, por ejemplo, pierde compresión. Al perder compresión no puede generar la temperatura necesaria para lograr el impulso. El protector térmico interno que tienen, ya les voy a estar enviando
creo que aparecían algunos gráficos de eso. Igual tengo algunos más para ver. Ese protector térmico va a estar midiendo, gracias a medir la temperatura, puede reconocer la presión, como hacíamos nosotros en el manómetro. ¿Se acuerdan que yo les había mostrado con los manómetros que la punta de la aguja a vos te medía la presión que tenía el refrigerante y que el centro de la aguja te medía la temperatura? Bueno, el equipo hace lo mismo, pero al revés, en este caso, porque gracias a saber la temperatura que hay acá adentro, puede saber la presión. Entonces, si no llegara a levantar, va a corte directamente, no sale. ¿Sí? Entonces, condensadora, dijimos. En la condensadora, baja la presión, baja la temperatura, se convierte en líquido el refrigerante. Luego de ahí, a ver si hacen memoria para dónde nos dirigíamos. Una vez salíamos de la condensación. ¿Hacia dónde El nos elemento de dirigíamos? expansión. El elemento de expansión, muy bien. Capilar. Que en este caso es el tubo capilar. ¿Sí? Yo lo representé acá metiéndole un rollito acá adentro para que vean. ¿Sí? Que en un tubo capilar va a ser así. Hoy en día, los equipos a veces no te traen esta... Ya más adelante lo vamos a ver eso, está dentro del programa eso. Pero que también nos explica que los tubos capilares a veces pueden venir en la vieja y querida válvula check, que le dicen ahora, ¿sí? Esta válvula check será muy parecido a un tubo capilar, ¿sí? Pero es una cañería, que la cañería está pinzada, y del pinzamiento ese sale el tubo capilar, ¿sí? Entonces por eso se le dice la válvula check, se le dice, que es como medio filtro, medio tubo capilar. Es como la mitad de cada cosa combinada, ¿sí? Vos podés tener un tubo capilar, o podés tener un filtro y capilar. La válvula check es como medio filtro y capilar. ¿Sí? Ahora después les voy a hacer acercar, les voy a señalar, porque esto creo que ya algo de eso tenemos. Así que bueno, una vez que sale, dijimos, de la condensación, se va al elemento de expansión. Y el elemento de expansión, ¿cuál es la tarea del elemento de expansión? Si se acuerdan el nombre, ya se sabe, ¿no? Ahí, ¿qué hace el elemento de expansión? Expande, sí, expande refrigerante, nada más. Pero ¿qué pasa ahí? Acá está donde empieza un poquito a ponerse media loca la cosa, podemos decir, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo tengo un refrigerante dentro de todo, alta presión y alta temperatura, porque 200 libras, 45 grados centígrados, no son despreciables sumas, esas, podemos decir, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos en alta presión y alta temperatura, el refrigerante pasa de un caño grueso a un caño finito. Y en ese momento lo que logra es eso. Si vos tenés una puerta así, y la gente que quiere pasar por esa puerta es así, van a tener que apretarse para pasar por la puerta y terminar saliendo, ¿sí? Entonces el refrigerante hace lo mismo, ¿sí? En ese caso, viene en todos comprimiendo toda esa cañería, y de comprimir así, lo hacen comprimir así. Después, ¿sí? De la compresión que venía logrando, cómodo en un caño así, entonces después tiene que afinarse, se tiene que estirar, se estabiliza, porque vos lo que tenías así es como que lo haces más finito ahora. Y al hacerse más finito, ahí empiezan a actuar las particularidades del muchacho. ¿Sí? El refrigerante, cuando pasa por el estabilizador, decimos, vamos a dar cuenta que el elemento de expansión es como el spa del refrigerante. Así que primero vino, era una zarandeada tremenda acá, pobrecito, después agarraron acá, lo convirtieron en agua, ¿sí? Lo convirtieron en líquido, y después cuando lo pasan al tubo capilar, el chabón ya no sabe si va, si viene, si es agua, si es no sé qué cosa. Hasta un estado semilíquido. Claro, el estado semilíquido, estado de ebullición, se le dice en este A caso. baja presión. Cuando pasa por ese cañito, pasa líquido. Pero cuando no se pasa finito, ese líquido, gotita por gotita, tiene una particularidad del refrigerante. Los refrigerantes hierven a escasa temperatura, entran en estado de ebullición a escasa temperatura. ¿Sí? ¿Qué significa esto? El R410 a menos 40 grados, menos 38 grados lo tenés hirviendo, no como el agua tenés que esperar que llegue a 60 grados o a 100 grados. Entonces ya le decía, mirá que con que esté apenas arriba del cero, inclusive con temperatura bajo cero, puede estar hirviendo también el refrigerante. ¿Sí? En 2 grados centígrados lo encontramos en estado de ebullición. Y a esa temperatura alcanza de pasar de 45 grados centígrados en formato líquido, cuando empieza a pasar y a estirarse, el refrigerante se estabiliza, se acomoda y se acuerda lo que era. ¿Qué era yo? Una cosa fría era yo, loco. Entonces el refrigerante, al estabilizarse, decimos, ¿sí? Se regula su funcionamiento, se regula su comportamiento, su estructura, y ahí
se reconvierte, entra en estado de ebullición, semilíquido, semigaseoso, decimos, ¿sí? ¿Por qué? Por eso mismo, porque vos cuando lo estabilizaste, cuando vos lo expandiste, ¿sí? La compresión es una cosa, la expansión es otra. Al expandirlo, el refrigerante se convierte en lo que es, una cosa fría, ¿sí? Entonces esa cosa fría, al estar en contacto con la temperatura del ambiente, entra en estado de ebullición. Ese líquido que ahora se va a semilíquido, semigaseoso. ¿Sí? Todo eso pasa en un cañito, gente. Todo eso pasa en esa viborita, nada más. ¿Sí? Ahí también se nos baja nuevamente la presión, se nos baja nuevamente la temperatura. Vos pasaste de esas, primero dijimos 200 libras, de 200 libras pasaba a 90 libras directamente ahí. ¿Sí? Porque a mayor presión, mayor temperatura, menor presión. ¿Sí? Axioma total de la refrigeración. Entonces, cuando nosotros pasamos por el elemento de expansión, nada más por pasar por ese cañito, tenés todas esas cosas. Baja la temperatura, baja la presión y cambia a un estado semigaseoso, ¿sí? Decimos semilíquido. Y ahí sí, una vez que sale el elemento de expansión, decimos que el elemento de expansión era el otro límite entre el lado alto y el lado bajo del circuito. Y es lo que decíamos también, que acá, aparte de ser un límite, es como no se sabe a quién pertenece. Porque si vamos a ponerlo bien, el motocompresor pertenece a los dos lados, porque genera el lado alto y cierra el lado bajo. El elemento de expansión no hace nada, porque cuando lo recibe al refrigerante, lo recibe del lado alto, y cuando lo suelta al lado bajo. ¿Y adentro qué? No sé, una frontera, la zona gris, vamos a decir. ¿Sí? Por eso mismo, el elemento de expansión ahí lo nombramos como límite, pero es como que no participa de ninguno de los dos lados, porque lo que hace es eso, de nexo entre ambos sectores de la unidad. ¿Sí? Y finalmente, una vez que sale del elemento de expansión, ¿hacia dónde se dirige, gente? Sistema de evaporación. A la Evaporación. evaporadora, gente, muy bien. Acá tenemos Evaporadora. representada, ¿sí? En este cilindro, ¿sí? Que lo habíamos mostrado el otro día, me falta la costilla, ahí, pero por ahí teníamos la evaporadora. Y en la evaporadora, otra vez lo mismo. ¿Qué tenemos? Otro forzador. Ahora ya no es una paleta, ahora ya es un cilindro. Mi forzador. Turbina. La turbina, muy bien, gente, muy bien. Esa turbina ahora va a girar en un sentido con el cual va a atraer el aire frío, el aire caliente de la casa en este caso, ¿sí? Estamos trabajando en modo frío ahora, va a atraer el aire frío por la succión, el aire caliente, lo repito, y gracias al calor de ese aire, es el que termina de evaporar al refrigerante. Porque dijimos, la evaporadora, a que no sabe qué tarea cumple. ¿Sí? La tarea de la evaporadora es atraer el calor, ¿sí? Y evaporar el refrigerante. La evaporadora es el único lugar donde el calor del ambiente es absorbido. La condensadora es el único lugar donde el calor del ambiente es liberado. ¿Sí? Pero la evaporadora no es que ahí adentro lo está cocinando al refrigerante porque tiene algo, no. El calor mismo del aire. El calor que yo le saco al aire, lo convecto, decimos, ¿sí? Lo enfrento a la serpentina donde está pasando el refrigerante frío, y donde pasa ese refrigerante frío, dijimos que hace la ley natural. El calor atrae al frío, ¿sí? Cuando tenés dos elementos fuera de equilibrio térmico, la energía calórica será enviada al elemento más caliente al más frío. El elemento más caliente es el aire. Cambia de estado gaseoso. Refrigerante. Ahí, ¿sí? Entonces, el calor del aire, al pegarle al refrigerante en estado líquido, semigaseoso, le termina de cocinar la parte líquida, le saca la parte líquida y lo vuelve a convertir en un gas, porque lo evaporó, lo convirtió en vapor. ¿Sí? Entonces, eso se da en la serpentina de la evaporadora. Dijimos que gracias al sentido de giro hace circular el aire caliente del ambiente, el aire caliente pega en el refrigerante frío, pega y se lo lleva. ¿Sí? No te he bañado dos veces en el mismo río, recordemos eso que habíamos estado hablando. ¿Sí? Pega y se lo está llevando, lo hace circular, gracias a la presión constante. Por eso mismo, cuando vos tenés baja de presión, también tenés congelamientos o tenés retención o sobrecarga calórica. Se dice, porque si vos no tenés vamos a dar cuenta que la presión, ¿sí? Es la velocidad a la que tiene que recorrer el refrigerante.
Entonces, si te dice que es un Fórmula 1 el refrigerante adentro de este circuito cerrado perfecto infinito, ¿sí? Ese Fórmula 1 en la pole position tiene que marcar siempre el mismo tiempo. ¿Cuál es el tiempo? Si es un R22, 60 PSI, o 60 km por hora. Si es un R410, van a ser 120 PSI o 120 km por hora. El muchacho saca la patita del acelerador, empieza a perder tiempo, lo empiezan a pasar y pierde hasta los sponsors. ¿Sí? Bueno, acá nos va a pasar a nosotros que vamos a perder la capacidad de extraer el calor, cuando perdemos la presión correspondiente. ¿Por qué? Porque si viaja a menos velocidad, obvio que vas a tener sobrecalentamiento. Porque si viaja a menos velocidad, cuando pase por el lado alto, va a tardar más tiempo en el lado alto y va a generar más calor en su pasaje. Cuando pase por el lado frío, va a estar más tiempo en el lado frío, va a generar más frío, vas a tener congelamiento. ¿Sí? Por eso también decíamos con el tema de la humedad que es una de las cosas que te parte el equipo al medio, y las características es eso, de aumentar las características de los sectores. Cuando vos tenés un equipo parado, ¿sí? Todo lo que es el lado alto, altísimo se te van a ir los números. Y todo lo que es el lado bajo, bajísimo, si tenés algo para leer, porque a veces se bloquea de tal forma que no tenés medio vacío. ¿Sí? Ahí. Entonces, por eso, en la evaporadora, ahí es donde se tiene que cumplir este pasaje a la velocidad correspondiente, porque si vos no tenés la velocidad correspondiente, vas a tener congelamiento. Pero ¿sabes? Por sobre todas las cosas, ¿cuándo vas a tener congelamiento? En una evaporadora, cuando no gire la turbina. Cuando no gira la turbina, prevalece el frío, porque el único calor que existe es el del aire, que es succionado gracias a la turbinita que tenemos nosotros. Entonces, si la turbina no gira, ahí ya tenés congelamiento. ¿Sí? Una pregunta, que profe. vean un equipo, que vean que tiene hielo en la evaporadora, apuntarle a la turbina, porque es lo único que puede llegar a traer calor a ese lugar. ¿Sí? Entonces, en la evaporadora dijimos dos procesos importantes. Se evapora el refrigerante, que me lo deja en tiempo y forma para poder volver a reiniciar el ciclo cerrado perfecto e infinito, la refrigeración, y también nos queda la extracción del calor. ¿Sí? Esto es... Una pregunta. Diga. Si están los filtros tapados, ¿puede disminuir la velocidad también? No la velocidad, sí la efectividad del intercambio calórico. ¿Qué es lo que pasa? Ahí. Enfriamos la mugre. No está enfriando la habitación. Si vos tenés un filtro tapado, lo que está haciendo está enfriando el polvo de la mugre del filtro. Una pregunta, profe. Diga. Si le falta refrigerante al tener menos presión, ¿puede ser que no gire la turbina igual? Mirá, ¿sabés lo que pasa? Esas son cosas que la turbina tiene un llamado sensor de pozo. El sensor de pozo que tiene la turbina hace exactamente lo mismo que nombrábamos antes, de que con ese sensor puede medir la temperatura, y como mide la temperatura se da cuenta de la presión. Si la temperatura que llega ahí no es la correspondiente, le va a dar la orden a la plaqueta de que el equipo no funcione. ¿Sí? Desde la plaqueta misma te va a decir, yo estoy registrando acá que no tengo circulación de presión o temperatura en la evaporadora, ¿para qué te voy a hacer andar las cosas en la evaporadora si no va a trabajar tampoco? ¿Sí? Eso es lo que le digo, gente, quédense tranquilos que son muy inteligentes que nosotros, estos bichos, ahí te van a ayudar a no complicar tanto las cosas. Ahí siempre, no se preocupen en ese caso. ¿Sí? Pero también, una cosa es ser inteligente, otra cosa es aplicar la lógica del refrigerador. Y ahí sí van todos ustedes, gente, ¿eh? Porque también es eso, yo tengo que entender lo que está pasando. Si no entiendo lo que está pasando, ya eso mismo, ¿por qué se quedó quieta la turbina? Y ya está, no lo puedo arreglar. ¿Sí? Por eso mismo empezamos nosotros, primero, conociendo cómo funcionan las unidades, y después sí, nos metemos de lleno con las reparaciones, que hacer las reparaciones es lograr lo que vos ya entendiste que tenía que suceder y hacer que suceda después. ¿Sí? Entonces, por eso, gente, vamos a volver ahora, sí, les pido si se quieren poner mute nuevamente, por favor, así mientras se van muteando ustedes, yo voy preparando lo que vamos a desarrollar ahora, ¿sí? Que hoy tenemos que empezar con el tema del calor, ¿sí? Pero, acá con el tema del calor, una de las cosas que yo quería que empecemos a resaltar, ¿sí? Es principalmente de qué manera va a influenciar la existencia o no de este calor, ¿sí? Para los diferentes, vamos a decir, trabajos, los diferentes comportamientos que vamos a poder observar nosotros, ¿sí? Entonces,
acá, dice, el calor. El calor es una forma de energía que tiene su origen en el movimiento veloz de la molécula de los cuerpos, ¿sí? Y que se desarrolla gracias al roce o choque entre las mismas, ¿sí? Entonces, ¿a qué se refiere esto? Lo que nos está diciendo es, todos los elementos contienen calor, porque todos los elementos están compuestos por moléculas. Ese calor puede ser activado, ese calor puede ser despertado con la estimulación correspondiente, ¿sí? Entonces, esto es lo que tenemos que entender, que dice, el calor es una forma de energía que tiene su origen en el movimiento veloz de la molécula de los cuerpos. Cuanto más rápido se mueven, más energía calórica genera, ¿sí? A mayor velocidad de movimiento molecular, mayor calor. A mayor calor, mayor presión, ¿sí? A mayor presión tengo el impulso para que se mueva el refrigerante por todo el circuito. Eso es lo que pasa adentro del motocompresor. El efecto del calor es el pan del día para nosotros. Porque esto es lo que yo le digo. El calor lo vamos a usar, ¿sí? El calor está presente en todo. Está presente en todo comportamiento que tenga que tener en un circuito de refrigeración. Porque o lo genero o lo extraigo, el calor, ¿sí? Entonces acá, dependiendo también la necesidad que uno tenga, va a ser la utilización. Este roce o choque de las moléculas de los cuerpos es lo que pasa dentro del motocompresor, es lo que le hace el refrigerante al compresor, ¿sí? Lo roza, lo choca, pero ¿qué pasa? Se dice que las micropartículas del refrigerante son las que tienen ya bien como característica esa multiplicación, vamos a decir, ¿sí? Porque hacéis cuenta que va a tener una molécula de refrigerante dentro del compresor, ¿sí? Y agarre el compresor, ya sea con el pistón, decimos, ¿sí? O con el scrolling, agarre y la revolea contra las paredes. ¿Sí? Por eso se dice que la compresión es el resultado de las fuerzas cinéticas implicadas en las condiciones contra el medio que lo contiene. En este caso, un gas o el refrigerante, ¿sí? Toma poco. Pero bueno, este movimiento veloz que yo genero, agarra una molécula y la tira contra la pared del compresor y la parte en dos. Después cuando la vuelvo a zarandear son 4. Después de son 4 son 8, 16, 32, 64, 120. O sea, ahí es como logro exponencialmente el aumento de las características de este refrigerante, ¿sí? Gracias a la fricción o al roce o choque, ¿sí? Decimos, a ver si siempre solíamos hacer un experimento, nosotros le decíamos, mirá, ¿querés generar energía calorífica? Agarré la mesa delante tuyo y empecé a frotarla. Frotala, pegar unos chilos, frotala, y vas a ver que cuando vos tocas al lado, la mesa está fría, y donde vos estuviste dándole, se te quemaron los dedos. Ahí inclusive, ¿sí? Felicitaciones, generaron energía calórica por el roce o choque de las moléculas de los cuerpos. Ustedes también ahí, ¿sí? Preguntar a tu vieja si no te mandaba a dormir con la cola caliente y generaba energía calórica si te portabas mal, ¿no? Ahí, eso sí que sabían, ahí de roce o choque, digamos, ¿no? Pero bueno, ahí. Entonces, de esto partimos hacia todo lo demás nosotros, ¿sí? Que donde haya movimiento molecular, hay calor latente. Eso es lo que tenemos que entender, ¿sí? Ahora estos cuerpos pueden reaccionar también, es como que se retroalimenta el calor. Una vez que se empieza a generar, otra vez decimos, tener una sola dirección, para arriba. Una vez que se empieza a generar esta fuerza, como el calor y como la presión, ¿sí? Son fuerzas que son unidireccionales siempre que son, vamos a decir, magnitudes escalares, que son fuerzas ascendentes, ¿sí? Es fuerza para arriba, crece, nada más, cuando se desarrolla. Entonces, por eso mismo también, una vez que empieza a desarrollarse el tema del calor, no se puede detener, solo puede disminuirse mediante aislación, y volvemos siempre a los viejos términos, gente, ¿sí? Es lo que yo siempre trato de decirles a ustedes. Repasemos un poquito, estemos en tema, porque lo que dijimos en la clase anterior viene a la clase que viene, siempre, ¿sí? Y nos ayuda todo eso. Entonces decimos, el calor, decimos, ya lo consideramos una forma de energía, ¿sí? La energía calórica, listo, ahora la puedo utilizar a mi favor o la puedo remover, esa energía. Nos va a decir que va a haber unos principales efectos del calor. Ahí, ¿sí? Estos principales efectos del calor, a lo que se refiere, es lo que sucede cuando el calor está trabajando, cuando el calor es accionado. O sea, pero de ese calor, lo que necesito que entiendan es que todas las cosas que dicen ahí son cosas que van a tener que ver con nuestra tarea, ¿sí? Cuando te dice, principal efecto del calor, aumento de la temperatura del cuerpo, vos decís, chocolate por la noticia, hace calor, la cosa está más caliente, y sí, más vale, bueno, perfecto.
¿Pero qué tiene que ver conmigo, con mi tarea? La verdad, tiene que ver todo. Eso, ¿sí? Si no fuera por eso de que no aumentan la temperatura del cuerpo, no te llama nadie. O ¿no? Para poner un aire, o para revisar una unidad que no esté enfriando también. Pero el aumento de la temperatura de los cuerpos entra en vital importancia en las, vamos a decir, por ejemplo, en la fragilidad de las unidades, ¿sí? Porque no sé si habrán notado ustedes que siempre dicen, vos sabés que el chino de la vuelta, hoy justo que hace 45 grados de calor, se le rompe la heladera al chabón, el carnicero también se le rompe la heladera, justo hoy, che, que hace 70 grados de calor, qué sé yo, bueno. ¿Por qué es eso? Por el aumento de la temperatura de los cuerpos, es eso. Vos tenés una presión y una temperatura ahí adentro, pero ¿qué pasa? El calor que le genera, por eso mismo, los compresores vienen aislados, ¿sí? Para tratar de aislar siempre un poquito ese calor y contener, y que sea el calor que él maneja nada más. Si vos tenés calor externo, influenciando el trabajo, hay el agregado de más calor, a mayor calor, mayor presión. Después, ¿sí? Mayor temperatura, mayor presión. Entonces, ponele que dijimos que nosotros estábamos comprimiendo a 400 libras, que estaba comprimiendo a 90 grados centígrados, qué sé yo. Un día de calor, y si un motocompresor no está bien aislado, eleva la presión, y lo que va a hacer es que si la unidad tenía un elemento medio en jaque, podemos decir, ¿sí? Que estaba medio tecleando, ahí que ya venía con una debilidad en algún punto del circuito, no la va a tolerar el aumento de esa presión y se lo va a romper. ¿Sí? Entonces, por eso, el aumento de la temperatura de los cuerpos, en este caso, vamos a decir que juega para nosotros, porque te rompe todos los equipos y te llaman y vos tenés laburo en ese momento. ¿Sí? Pero este aumento de la temperatura de los cuerpos también nos perjudica a nosotros. Por ejemplo, a la hora de las cargas. Cuando vos tenés que hacer una carga de refrigerante, vos tenés que recordar siempre eso, ¿sí? Porque la otra vuelta había unos muchachos que me decían, profe, ¿se puede hacer la técnica del 30 al más 30 para cargar refrigerante, no? Eso, ¿cómo la técnica del más 30? Sí, porque hay una cuenta que vos tenés que hacer, ya cuando hablemos de carga lo vamos a tocar ese tema. Pero que decía que vos le tenés que sumar 30 a la presión del refrigerante y le sumás 30 a la temperatura del ambiente, y entonces con eso te da la carga a la posición que tenía que llevar la aguja para que te dé una carga. Perfecto eso, sí, por ahí matemáticamente es correcto en un ambiente controlado. Si vas a querer hacer una técnica del más 30, cuando vayas a cargar a un día de este que te llamó el chino, que se le rompió la heladera porque hacía 45 grados, vos no le estás cargando más 30 al ambiente, vos le estás cargando ese más 30 a los 45 grados centígrados que está existiendo en el ambiente en ese momento. Entonces le estás cargando por sobre la temperatura, no le estás cargando a la temperatura correspondiente. Entonces por eso, yo siempre digo, hay manera de hacer las cosas, ¿sí? Pero hay manera correcta de hacer las cosas. Y este método del más 30, cuando uno ya está recanchero y ya puede tener todas estas cosas en cuenta, a ver si pasa un pajarito y me hace más sombra y me adultera la medición, qué sé yo, porque la verdad que son todas esas cosas que se escapan de uno. Entonces yo voy a lo seguro, voy al manualito, voy a mi tabla siempre y me quedo tranquilo de cómo se harán las cosas, ¿sí? Pero esto el aumento de la temperatura de los cuerpos durante las cargas es complicado porque los días que haya mucho calor, vos le estás cargando al equipo por sobre la temperatura que registra el equipo en ese momento, no la temperatura que tiene que tener. ¿Sí? También va a pasar con un día frío. Si vos vas un día frío a trabajar, vas a notar que también le estás cargando por sobre la temperatura que está haciendo en ese momento. Entonces, el equipo siempre uno tiene que jugar un poco con la muñeca del técnico, podemos decir ahí, ¿sí? Decir, si es un día de calor, tengo que tener en cuenta que le estoy poniendo presión sobre la presión en una presión natural que tiene que llevar. Si es un día frío, tengo que recordar que también me está resistiendo ese frío a la presión que yo quiero lograr, ¿sí? Porque la presión la logro con calor. Entonces, la resistencia a ese frío te va a adulterar la carga. Entonces, un día de calor, la presencia de más calor también te va a cambiar la carga, ¿sí? Entonces, por eso, o cargamos de manual o cargamos los gramos, ¿sí? O tenés que tener en cuenta absolutamente todo lo que pasa alrededor durante una carga, ¿sí? Esto ya más adelante cuando lo hablemos lo vamos a tener en cuenta, pero para ir introduciendo un poco los temas, ¿sí? Después nos dice dilataciones de los cuerpos, nos dice, ¿sí? Las dilataciones de los cuerpos hay que tener cuidado con eso porque a lo que se refiere es que la manguera del desagüe, que el cableado, todo componente plástico sometido al calor se dilatará. Si vos tenés una mala manguera, tenés una manguera de mala calidad, un día que hace mucho calor y se dilata, le inundaste toda la casa al cliente.
Entonces, acá es cuando digo, a poner 2 pesitos más los materiales, gente, ¿sí? Que con 2 pesos más, que no lo crean, son 2 años más de resistencia del trabajo, de la instalación que uno haya realizado, ¿sí? Entonces, esto también, lo de dilataciones de los cuerpos, le digo, tengan cuidado más que nada con el tema de los materiales, porque se puede dar por eso también. ¿Sí? Que vos decís, no, le gotea agua al cliente. Vos decís, mirá, anda bien, el drenaje anda bien, está todo destapado, y después cuando va a mirar, te das cuenta que tiene una goma toda expandida así y ingresa el agua. Entonces también, eso puede ser quizás por malos materiales o malas conexiones también. Una firmeza en la conexión es necesaria a la hora de conectar un drenaje también. ¿Sí? Más allá de los materiales con los que podamos contar, en ese caso. Después nos habla de los cambios de estado, pero esos cambios de estado ya van a ser amigos nuestros, vamos a decir, ¿sí? Porque esto lo utilizamos a nuestro favor, el cambio de estado, de líquido a gaseoso, de gaseoso a líquido, ¿sí? Sólido jamás, si tengo sólido tengo un problema en la refrigeración, ¿sí? Si tengo formato sólido, sonamos, porque hay una instrucción, ahí, ¿sí? Entonces, por eso, líquido y gaseoso, vamos y venimos, semilíquido, no hay problema, ¿sí? Eso es lo que tenemos que lograr nosotros, juega a nuestro favor, ¿sí? El cambio de color que figura ahí, a lo que se refiere es de cuando hay aumento de la temperatura, se empieza a generar este calor y el calor quema. ¿Sí? Entonces el cambio de color significa que estuvo actuando en sobrecarga en ese sector donde vos notaste que hubo cambio de color, entonces ya sabés que se quemó la cosa. ¿Sí? O que pudo haber facilitado esta quemadura del componente que uno puede observar. Por eso le digo, gente, la inspección ocular es todo el diagnóstico. Todo lo demás es hacerte canchero poniéndole herramientas para mostrar al cliente que tenés razón, lo que vos estás señalando. ¿Sí? Entonces, por eso mismo, es fundamental la comprensión de todo lo que pasa alrededor para después sí poder lograr el entendimiento y transmitirle al cliente la certeza que uno tiene, ¿sí? Del caso. Este cambio de color, ya le digo, a veces te llama un cliente y dice, no, ¿sabes qué? Lo tengo en garantía, pero justo no encuentro el papel, si es nuevo el equipo. Después cuando vos lo vas a ver, le levantás la tapa al equipo, y acá afuera era todo gris, adentro, pero blanco ala era. Y ahí te das cuenta, vos decís, cambió de color, macho, porque ahí te lo quemó el sol a vos, o te lo quemó el sobrecalentamiento que estuvo teniendo la unidad, pero ni a palo, un equipo que es blanco adentro, gris afuera, tiene un año. Ahí ya hasta para darte cuenta de la antigüedad te sirve. Eso, ¿sí? Entonces también yo le levanto la tapa a un equipo, veo que hay todo un lamparón todo alrededor, ¿sí? De la zona, entonces te digo, mirá, ahí hubo quemadura, porque es mental directamente. Estamos notando este cambio de color en los componentes de alrededor, entonces acá estuvo ejerciendo por largos periodos altas temperaturas la unidad, ¿sí? No se te quemó de casualidad. Fíjate que ahí te llegó a lampanear un poco, ahí no hubo fogonazo, pero se va a ir mostrando estas cosas, ¿sí? Se van a ir notando siempre. Ahora también pasa lo mismo con las deformaciones de los cuerpos que nos decía acá, ¿sí? Estas deformaciones de los cuerpos que nos figuraba era otra vez, yo le levanto la dice el cliente, no me anda el equipo, no sé lo que pasa. Bueno, voy a mirar. Levanto la tapa del equipo y veo que están todos los cables deformados, ¿sí? Que cambiaron de color, ¿sí? Que tengo todo derretido, ¿sí? Los aislantes. Entonces ya directamente le digo, mirá, flaco, vos tuviste sobrecarga acá, ¿sí? Tuviste sobrecalentamiento. Acá, este sobrecalentamiento puede ser eléctrico, este sobrecalentamiento puede ser químico también por alza de la temperatura del refrigerante, pero es evidente que vos tenés una unidad descompuesta que está funcionando mal. Y ahí vamos a averiguar la causa. ¿Sí? Pero ya con eso mismo te da la pauta vos de que lo que está sucediendo en la unidad. ¿Sí? Ahora finalmente nos dice el efecto del calor que nos produce efectos fisiológicos. Nos produce, ¿sí? Estos efectos fisiológicos es una de las cosas que me gusta hablar, porque voy a decir fisiológico. ¿Qué quiere decir efecto fisiológico? Bueno, efectos fisiológicos son efectos físicos, ¿sí? Esto es lo que yo le digo a ustedes. Ustedes cuando terminen esta cursada van a estar matriculados y van a estar preparados para ser unos técnicos exitosísimos, que van a tener trabajo de lunes a viernes, de lunes a sábado, de lunes a lunes, lo que ustedes quieran trabajar, ¿sí? Pero siempre y cuando que sigan ciertas pautas y ciertos cuidados. Esto es lo que yo le digo. Ustedes tienen que cuidar toda la herramienta, cuidar toda la maquinaria, porque esto se te va, la profesión se te va a ir, en el instrumental y en la aplicación de los mismos, ¿sí? Pero la máquina principal que tenés que cuidar sos vos, ¿sí? Que yo sé que sostiene todas las otras máquinas.
¿Sí? Entonces acá cuando decimos estos efectos fisiológicos, que decía jaquecas, mareos, insolaciones, quemaduras en la piel, ¿sí? Sofocaciones, deshidratación, calambres, todas esas cosas, un técnico que cuida todo menos su propia máquina, estas cosas pueden pasar. ¿Por qué? Porque esto es lo que yo te digo, quedate bien tranquilo, vas a tener laburo todos los días. Querés laburar de las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, de lunes a viernes o de lunes a sábado, vas a poder, pero tenés cuidado. Porque a veces uno se levanta el lunes, va a laburar, qué sé yo, pone el noticiero y está la chica del clima diciéndote que hay alerta naranja, guarda los grupos de riesgo, que esto, que lo otro, y uno se va a laburar como si nada. Y estuviste con 40 grados, con 45 de térmica, de las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, abajo del sol, yendo y viniendo, bajando y subiendo escaleras. ¿Sí? Esto también es lo que entendemos, gente. La mayoría de los trabajos lo haces afuera, de cuando vas a revisar un aire acondicionado. Y una heladera, obvio, bueno, es interno todo, ¿no? Pero un aire acondicionado, el lado alto, ¿sí? Está todo afuera. Y el lado bajo, simplemente la evaporadora. Pero toda la marcha la vamos a tener nosotros desde la condensadora del lado alto. Si el lado alto no te figura a vos, no lo tenemos en la manera adecuada, todo eso se va a ir moviendo a través de todo el circuito. Y yo siempre tengo que terminar mirando afuera. ¿Sí? Porque lo que decíamos recién, que el compañero decía, y si no me anda la evaporadora, ¿se frena el equipo? Sí, perfecto, pero lo tenés que ir a mirar afuera. ¿Por qué no anduvo tu evaporadora? Porque tiene un problema de presión, entonces tenés que salir otra, estás afuera. ¿Sí? Entonces ya les digo, gente, de lunes trabajaste a las 8 de la mañana, a las 8 de la noche, 40 grados, alerta naranja, listo, fuiste a trabajar, no te importó nada. Al otro día también, de martes otra vez, 8 de la mañana, otra vez, alerta naranja, más oscurita la naranja. Te decía, guarda los grupos de riesgo, los nenes, los adultos mayores, guarda, listo. Después te vas, el miércoles te levantás también, otra vez. Ya el miércoles cuando te levantás decías, cómo arde la piel, me duele un poco la cabeza, se me está partiendo un poco los labios. Ahí. Y el jueves, si te fuiste a laburar otra vez, ya alerta roja, había el miércoles ya, después de 3 días seguidos de calor. El jueves cuando te levantás no servís ni para repuesto de asistente. Ahí, ¿sí? Porque vas a tener la saviola así, vas a estar deshidratado, te va a partir los labios, te vas a tener quemadura en la piel, jaqueca, ¿sí? La deshidratación. Entonces, por eso les digo, gente, si vos el jueves no podés ir a trabajar, te van a dar 48 horas de reposo, ¿sí? Hasta el sábado no salís de la cama. ¿Sí? El sábado no vas a ir a los clientes el sábado, tenés que ir a lo del jueves, y el lunes tenés que ir a lo del viernes, si te alcanza el tiempo. ¿Sí? Entonces por eso le digo, a veces uno por desesperado, por decir, no, voy a trabajar más, vamos a trabajar bien, trabajando bien trabajas más. Entonces ponete el noticiero a la mañana, ¿sí? Mirá a la chica del clima, a ver qué nos dice, cómo va a estar el día, ¿sí? ¿Qué te dice? Alerta naranja, filtro ultravioleta, me llevo para que no me agarre el sol. Fíjense también en eso, el índice UV, que dicen también es eso, acá nosotros te pegan 4 rayos de eso, y está tu lejos, hermano. Sí, ¿sabes lo que es? Ustedes ya se van a dar cuenta de tener que estar subiendo, bajando. Aparte vos vas ahí, no es el sol. Trabajando en una terraza, si no tenés los vidrios del edificio, tenés la resolana en la membrana. ¿Sí? Entonces te cocinás como un pollo al espiedo ahí. Entonces por eso mismo, llévense una botellita de agua, hidrátense todos los días, hay que ponerse protector solar, rayito de sol, si quieren broncearse, cosas ustedes, ¿sí? Pero siempre tengan ustedes un cuidado, ¿sí? De coman bien, coman liviano, ¿sí? Si sabés que van a ser 45.000 grados de calor, congelate una buena botella que te va llevando, ¿sí? 2 botellas de agua congelada que te duren para todo el día. Si uno va a ver a la gente de la construcción, los que están haciendo pozos, los que trabajan en la obra pública, los días de verano vos lo ves que cada uno tiene una botella congelada al lado, los chavales, porque saben que están enfermándose, saben que están abajo del sol y deshidratándose también. Entonces por eso, hidrátense, cuídense del sol, ¿sí? Aliméntense bien, no coman pesado, que al mediodía también te querés tirar de cabeza a una parrilla, apenas te bajaste de una escalera, ¿viste? Pero después tenés que seguir laburando, ¿no? Entonces, por eso, también, bueno, comeremos liviano, tomaremos agua, mucha agua, así que la verdad es eso. Después sí, hacete el asado el fin de semana, tranquilo, tomate lo que quieras, pero cuando se está trabajando, gente, hay que cuidar eso. Cuidemos la máquina, ¿sí? Que la más fundamental es nuestro cuerpo, en ese caso, ¿sí? Entonces, ahora viene el tema de la transferencia del calor que quería lograr, ¿sí? En la transferencia del calor se va a dar una particularidad, y acá les voy a pedir, si lo tienen leído esto sería mucho mejor, pero le voy a pedir que activen los micrófonos porque tengo ciertas preguntitas para ir haciéndoles, ¿sí? Mientras ustedes van activando los micrófonos, yo les voy a ir comentando acerca de esta transferencia de calor, ¿sí?
Esta transferencia de calor decimos que es lo que le da de comer al aire acondicionado. Esto, un sistema de refrigeración trabaja por esto, por la transferencia de calor nada más. ¿Sí? La transferencia de calor se puede dar por 3 medios: radiación, convección y conducción. La radiación se denomina radiación a la eliminación de energía calórica en forma de onda. ¿Sí? En forma de ondas es la radiación. ¿Sí? Se dice que la convección es la transmisión de energía calórica por el contacto de un cuerpo más caliente con otro más frío. Entonces ahí se da la convección, ¿sí? El intercambio calórico, en ese caso. Y finalmente, nos dice que la conducción es la transferencia de energía calórica entre 2 puntos de un mismo sistema, circuito o elemento. ¿Sí? Entonces, la conducción es el transporte de energía calórica, la radiación es la liberación en forma de ondas, y la convección es la transferencia por contacto de un cuerpo más caliente que otro. Ahora les pregunto a ustedes, y les hago un espacio para que vean. ¿A dónde se da cada una de esas 3 maneras cuando trabajamos nosotros? La radiación, emisión de energía calorífica en forma de ondas, ¿a dónde se da? En el circuito de refrigeración que repasamos recién. ¿En qué elemento? ¿En qué componente? La evaporadora. Ahí andaríamos por ahí cerquita, pero les pregunto también, ¿a qué te suena la palabra radiación? ¿Qué? Radiador. ¿Qué radiador? Condensador. ¿Qué es lo más parecido a un radiador que tenemos nosotros en la unidad exterior? La condensadora es donde se da la radiación. Porque ¿qué pasa acá? Elimina el calor. ¿Cómo lo elimina el calor? En forma de ondas. Elimina el calor. ¿Sí? Entonces la radiación, cuando pega una vuelta al aire acondicionado y está soltando el calor, acá tenés radiación, en la condensadora. ¿Sí? Después nos dice convección, y acá es un poquito más difícil. Vamos a hacer primero la conducción. Conducción. Se denomina conducción a la transmisión de calor, de zona de más o menos calor, en un mismo circuito, sistema, ¿sí? ¿Quién puede lograr la conducción del calor? Que ya lo hablamos esto. ¿Cuál es el único elemento que tiene la capacidad de conducir el calor? El evaporador. El aire. El refrigerante. Ay, ¿quién dijo refrigerante? Carlos Rodríguez. Vamos, Carlos Rodríguez. Menos mal que no te pedí que levante la mano porque lo tengo sin cámara. Ahí, entonces, no me da cuenta. Muy bien, Carlos Rodríguez, caramba. Así se habla. La conducción la hace el refrigerante. Agarra el calor en la evaporadora, se lo lleva hasta la condensadora y lo suelta. ¿Sí? Ahí está la conducción. Y esta es la más complicadita de todas. La convección. ¿Dónde se da la convección? Porque la convección dice que es la transmisión de energía calorífica por contacto de un elemento más caliente que otro. ¿Sí? ¿Dónde se da esa conducción? Evaporador. En el evaporador evaporador. afuera con el fan. Ay, me gustó, El cortador del aire. Exactamente, es en la evaporadora. Pero ¿cuál es el elemento que trabaja? ¿Cuáles son los elementos? Es la evaporadora donde se sucede. Pero ¿cuáles son los elementos que logran eso, en realidad? La turbina. La turbina acerca. Pero esta conducción se da con el refrigerante. ¿Y cuál es el elemento? El elemento de expansión. El elemento de expansor. El elemento de expansión, sí, es donde se estabiliza. Pero, ¿cuál es el elemento que convecta el calor? ¿Sí? La convección dice el contacto de un cuerpo más caliente que otro. ¿Cuál es el cuerpo más caliente? No, el aire evaporador del es el más interior. frío. El aire. Ahí está la gente, muy bien, muy bien. El calor del aire. Todo proceso invisible, nombramos. Todo proceso invisible. ¿Cómo veo yo que agarra el calor del aire ahí con la turbina? ¿Cómo veo yo cuando está radiando? Porque la radiación también es invisible. ¿Cómo hago para saber la conducción si se lo está llevando al refrigerante? Lo sé, eso. Y lo puedo demostrar con herramientas después. Así va a ser toda la refrigeración, gente. Primero lo tengo que saber, primero lo tengo que entender, y sí, y después puedo lograr la demostración. ¿Sí? Ahora bien, con estos 3 métodos que decimos nosotros, después tenemos que hablar de la temperatura. ¿Sí? Ya hablamos de calor, ahora hablemos de temperatura. Porque acá te dice que la temperatura es aquella propiedad física que nos permite asegurar si 2 elementos están o no en equilibrio térmico. Que es cuando estos elementos están en contacto entre sí y nos dan la misma sensación de temperatura. ¿Sí? Eso es lo que
como temperatura definimos. Pero esa explicación me queda un poco lejos a mí, ¿sí? Si quieren volver a mutear, gente, les pediría por favor, que ahora me toca a mí, esto. Y dice, mejor, dice, la temperatura es la medida del calor de un cuerpo, ¿sí? O sea, que es la cantidad de calor que puede llegar a contener un cuerpo. Un cuerpo, un elemento o un sistema, se dice, ¿sí? Pero también decimos que la temperatura es la parte sensible y medible del accionar del calor. Y ahí me gusta un poquito más la cosa, ¿sí? La temperatura es la parte sensible y medible. Vamos a decir, no es sensible que es sensible. No, sensible porque lo puedo sentir al calor en ese caso, ¿sí? Y medible, obviamente, porque puedo llegar a medirlo, ¿sí? Nos dice que la temperatura se puede llegar a medir con los termómetros, ¿sí? Los termómetros digitales que vamos a encontrar nosotros, las sondas termostáticas, termómetro normal, ¿sí? Pero nosotros en la refrigeración vamos a utilizar una vieja y querida amiga, que es la pinza de refrigerador, ¿sí? Esta pinza de refrigerador va a incluir escalas de medición de rango, de medición de, vamos a poder medir voltaje, amperaje, voltaje continuo, voltaje alterno, microvoltaje, vamos a poder medir amperaje, vamos a poder medir los hertz, vamos a medir continuidad en ohmios, megaohmios, ¿sí? Con sonido, sin sonido. Vamos a poder medir también los capacitores, que los capacitores se miden en microfaradios, ¿sí? Pero principalmente vamos a poder medir los grados centígrados ahí, ¿sí? Los grados centígrados los voy a medir con esta pinza, con una sonda termostática, que en vez de ponerle los terminales de los conectores, ¿sí? Con los que yo voy a estar midiendo, esta pinza siempre, vamos a utilizar ahora una sonda termostática, ¿sí? Que simplemente la conectaré a manera de los terminales, ¿sí? El negro siempre es el común, donde va negro ahí, y el rojo, acá en este caso, me va a dar los grados centígrados. ¿Sí? Entonces yo, mi pinza de refrigerador, la puedo convertir tranquilamente en un termómetro, ¿sí? Entonces ahora, yo la pinza esta, la puedo utilizar para calcular el salto térmico. ¿Cuál era el salto térmico? Decíamos nosotros, bueno, la medición del salto térmico se da en un ejercicio que voy a tener que medir. Y presten atención acá, ¿sí? Voy a usar mi pinza en grados centígrados. Esperen que le voy a dar un poquito de luz para que vean ahí. ¿Sí? Ahí está la pincita trabajando. 15 grados hace acá en el ambiente, a ver, está fresquito el taller del profe. Si yo agarro, ¿sí? Siempre se prueba en la sonda, uno manualmente la puede probar, ¿sí? Si el profe está vivo, ahora, tendría que empezar a estar subiendo la temperatura acá. ¿No estoy viendo bien? A ver. Ah, no, por aquí. Ahí está. Ahí está, justo había apretado el data hole, por eso no subía, ¿ven? Ahora digo, uy, qué boludo que soy. No, no te lo puedo creer, mirá cómo voy a hacer eso. Y ahí me caliento y ¡sac! Sube la temperatura. Ahí, ¿sí? Enseguida. ¿Ven? Entonces, esto decimos que es la manera. Qué difícil que está. Por acá, por acá. No sé dónde está la cámara. Ahora. Ahí estamos. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo va subiendo la medición de la temperatura. ¿Sí? Bueno, al subir esta temperatura, yo lo que puedo calcular, ven, una vez que yo suelto, empieza a disminuir. Ahora, ahí está, ¿ven? Ahí empieza a bajar, hasta que alcance la temperatura del ambiente nuevamente. Lo que tenemos que entender que también esto mide todo. Esto mide el aire, si yo toco acá, mide la mesa, si yo toco acá, mide el compresor, la temperatura. ¿Sí? Por eso mismo, cuando uno mide el salto térmico, lo fundamental es no tocar nada. Ah, mira, qué lindo tester que trajo ahí el compa. Mirá, muy bueno. Ahí, ¿tendrá termómetro el tuyo ahí o no tiene? Ariel, si te querés desmutear y responder. ¿Viene con termómetro ese o no? No tiene la sonda termométrica para medir temperatura. Ese no. Pero el tester más o menos
cumple la misma función que la pinza amperométrica, pero no tiene esa función específica. Tampoco tiene escala Tampoco mide capacímetra. amperaje. No vas a poder medir capacitores con eso tampoco. Esas son por eso le digo, la pinza de refrigerador, esta para nosotros es fundamental, porque en una pinza más chiquitita tenés absolutamente todo lo que vos necesitás. Y también podés medir el amperaje, que vos tampoco lo vas a poder medir con el tester. Ahí, el tester simplemente por contacto te permite reconocer las energías que están circulando a través de lo que vos conectes con ese tester. ¿Sí? Por eso mismo, ahí, ¿sí? Pero el amperaje de la pinza la mide sin tener que pelar el cable, solamente con No, el... obviamente, por eso abrimos la pinza nosotros, piquiti, abrazamos el cable, ¿sí? Y por la energía que pasa a través de acá ya la están midiendo, ¿sí? Las plaquetas tienen algo parecido llamado puente amperimétrico, algunas, y no todas las plaquetas, pero el cable de línea debe ser pasado por ese puente y cumple la misma función que la pinza, también, ¿sí? Ya cuando lleguemos ahí lo vamos a notar. Entonces, cuando yo voy a medir el salto térmico, son una de las 3 cosas que yo puedo hacer cuando instalé un aire acondicionado. Si el cliente quiere ver si quedó andando bien, le voy a medir el amperaje, tac, abrazando la pinza, al cable del compresor. ¿Sí? Al cable de línea del compresor. Con eso estoy midiendo el amperaje. Si miro la etiqueta del costado, la ficha técnica, va a decir el amperaje que tiene que tener. Si la lectura del amperaje coincide con la ficha técnica, cliente satisfecho. ¿Sí? Después voy a medir la presión manométrica, que era lo que decíamos, que instalé un R22 tiene que tener 60 PSI. Que instalé un R410 tiene que tener 120 PSI. Con el manómetro le mata al cliente. Esta es tu presión, todo contento. Y también, para ver si la unidad quedó trabajando bien, se mide el salto térmico. ¿Cuál es el salto térmico? Tengo que medir la temperatura de ingreso del aire, arriba, donde está la parrillita del equipo, ¿sí? Vieron que tiene el frente y tiene la parte superior. En esta parte superior tiene como una rejita. Ahí se nota, muy bien, gracias Ariel. Entonces, en la parrillita de arriba, no toca, que no toque la parrilla, porque si no estás midiendo la temperatura del plástico, no estás midiendo la temperatura del aire. Vos tenés que medir la temperatura del aire que entra hasta que se estabilice, ¿sí? Vas a medir la temperatura del aire que está entrando, ¿sí? Hasta que se estabilice. Una vez que se estabiliza, anoto cuál era la temperatura y vengo a medir la temperatura de salida, abajo del rodillo, donde está la bandeja, ¿sí? Del aire, pero sin tocar, porque si no le estás midiendo la temperatura del rodillo, si metes el rodillo se va para adentro, la zona, si tocas el plástico, estás midiendo la temperatura del marco, no estás midiendo la temperatura del aire. Ese es tu salto térmico. Entonces, mido la temperatura de ingreso. Anoto, ¿cuánto está entrando? 30 grados. Mido la temperatura de egreso. ¿A cuánto está saliendo? 8 grados. 30 grados de entrada, 8 grados de salida, le resto, ¿sí? Obviamente, a la mayor le restás la menor, ¿sí? A la temperatura de ingreso le restás la de egreso, la de salida, y eso te da el salto térmico. Como bien dice que un salto térmico ahí, 12 grados, 15 grados, vamos a decir que está trabajando bien. Yo, por ejemplo, recién dije, 30 grados cuando entraba, 8 grados cuando salía, tenía 22. Que estaba trabajando bien esa unidad, ¿no? Si el salto térmico con 12, 15 grados estábamos hechos y este tiene 22 grados, una unidad muy eficiente estamos teniendo en ese caso, ¿sí? Entonces, esto es lo fundamental que tenemos que entender nosotros entre calor y temperatura, ¿sí? Simplemente la temperatura después nos va a servir a nosotros para identificar si está trabajando adecuadamente la unidad también. Una heladera vos la tenés que tener trabajando en 5 grados la parte inferior, la de conservación. Y vas a tener que estar trabajando en el freezer, en el congelador, entre menos 18 grados, entre menos 24 es el límite, vamos a decir, ¿sí? Una heladera que te congela a menos 24, más vale que la tenga o trabajando bajo, o el freezer siempre lleno, porque después va a tardar 2 días en descongelar un churrasco. Ahí sí, si estás trabajando tan óptimamente. Esa, ¿sí? Entonces, la medición de la temperatura nos sirve a nosotros para la comprobación de la efectividad de las unidades. Ya les digo, las heladeras tienen que trabajar, si ustedes van al supermercado, la heladera de Coca-Cola, la heladera botellera, siempre la ven que dice 4,5, 5, 3,8, siempre lo ven ahí. Tienen que estar arriba del 0, pero no tienen que estar cerca del 0,
una heladera común, porque te congela la leche, te congela la gaseosa, porque ya no tenés el punto de fusión. Ahí, ¿sí? Entonces tiene que estar entre 2 grados y 5 grados, ¿sí? 6 grados, podemos decir que la temperatura de conservación de una heladera. Y en el freezer, menos 18 hasta menos 24, ¿sí? Y eso también, simplemente con la postura de la sonda lo estás sabiendo. Prender la heladera, metele la sonda, cerrá la puerta y esperá a ver qué te marca. Ahí, ¿sí? Esperá a ver qué te dice, y bueno, ahí ya tenemos las temperaturas operativas de referencia, nosotros, ¿sí? Entre lo que es las heladeras y los aires acondicionados, ¿sí? Ahora bien, después nosotros, una vez que hacemos esta medición del salto térmico, tendríamos que empezar a hablar ahora, pero esto se lo voy a dejar para la clase que viene, ¿sí? Porque la verdad que el cálculo del rango térmico vamos a tener que desarrollarlo más adecuadamente. Si no te lo voy a decir en los 3 minutos y medio que nos quedan ahora de clase, porque no lo podíamos desarrollar en su totalidad, ¿sí? Pero lo que también tenemos que ir viendo es esta manera que tenemos nosotros para ir moviendo las clases. Y una cosita que les quiero pedir, gente, venimos mal con el tema de los foros, ¿eh? Hay que organizarnos bien, porque la verdad que para mí también es todo nuevo esto, y a veces me cuesta meter una idea, meter un lugarcito. Así que esta semana vamos a ver si podemos recuperar un foro, ¿sí? Hoy lo que vamos a hacer es lo siguiente con este foro. Yo le voy a subir unas preguntas para que ustedes vayan buscando la respuesta en el cuaderno, y después arreglamos qué día nos juntamos, ¿sí? Si quieren el lunes, por ejemplo, que nos juntemos media horita, así nos evacuamos las dudas e interactuamos un poquito en esos foros, ¿sí? Y ese día vamos a coordinar para meter un forito más, así ya la semana que viene estamos al día con eso, ¿sí? Así aprovechamos. Lo que pasa que yo pensaba que se podían hacer ciertas actividades, pero en realidad iba por otro lado. Así que por eso les pido las disculpas, gente, porque hasta que uno se acostumbre bien a todo esto también, cuesta, ¿sí? Así que también les pido a ustedes que nos pongamos de acuerdo en un momento, que nos podamos hacer presentes en ese foro, ¿sí? Aunque sea, vamos a empezar a manejarnos así. Todas las clases yo voy a empezar a dejarle 3 preguntas a ustedes en los foros, ¿sí? Para que después ustedes repasen un poquito de la clase, más que nada, ¿sí? Y esas 3 preguntas van a ser lo más importante de cada clase. Entonces, a partir de ese foro, vamos a ir creando también una manera de hacer un repaso, de reafirmar los conceptos, los conocimientos, ¿sí? Y si hay desconocimientos que todavía no quedaron claros, bueno, serán aclarados en ese momento, ¿sí? Entonces, también les pediría que, bueno, ahora vamos a ver, ahora ni bien cortamos, ya voy a estar subiendo esas preguntas para el foro, ¿sí? Pero estaría bueno que cuando me respondan esas preguntas, cada uno que responda, aparte de darme la respuesta, que me haga una pequeña reseña de cada uno de ustedes, así lo voy reconociendo un poco más, ¿sí? Que me digan su nombre y su apellido, que me digan dónde viven, que me digan qué clase de experiencia laboral tienen, yo les digo qué les puede llegar a servir de todo eso, ¿sí? Porque eso lo hacíamos siempre. En las clases se charla eso, ¿sí? A ver qué interés tiene cada uno en la materia, qué interés tiene cada uno en el oficio, y a ver si ya cuenta con algún conocimiento en el área u en otra área que pueda ser complementario también, ¿sí? A la refrigeración. Entonces me gustaría que me cuenten un poquito de eso, ¿sí? De su familia, de cómo viven, dónde viven, de qué tareas realizan ustedes, qué están buscando de este curso, así yo después me puedo enfocar también en las necesidades de cada uno. Sí, porque después de esto, yo ya me doy cuenta de, mirá, vos que habías preguntado cómo servía, cómo hacía, si vos querés hacer esto en otro lado, bueno, presta atención porque esta parte de la clase es muy interesante. Mirá, vos que tenías experiencia con electricidad, dame una mano ahora cuando vamos a explicar esto, si todos los chicos entienden, porque el electricista explica del lado del electricista y yo siempre explico desde el lado del refrigerador las cosas de la electricidad, ¿sí? Entonces también a veces se dan esos intercambios que son ricos para la cursada. ¿Sí? Que a mí me enriquecen como docente también, y también agregan mucho a la cursada, la experiencia de cada uno que tenga en el área, si es hablamos de motor y vos entendés de motor, y bueno, dale, contame, por favor, hablemos, ¿sí? Vamos a hablar de electricidad, vos sabés de electricidad, pero por favor, faltaba más, hable usted, decimos, ¿sí? No hay problema acá. Pero bueno, eso es lo que quiero lograr también, ¿sí? De que tengamos una participación amplia
entre todos, que sepamos que podemos comunicar las cosas siempre, ¿sí? Que cuando hay una duda se pregunta, que cuando hay una certeza se la explica también. ¿Sí? Eso es lo que me gusta lograr en las cursadas, ¿sí? de que haya una retroalimentación, de que no sea simplemente acá el profe tirando data, y bueno, a uno quiere también ver qué pasa del otro lado, ver cómo reacciona la gente, ver si está costando, ver si van bien las cosas. Entonces esto lo logramos interactuando, bueno, antes se daban en las clases, pero ahora tenemos los foros para eso nosotros, ¿sí? Entonces, ahora cuando ya vamos a ir cortando la clase de hoy, y cuando terminemos esta clase voy a subir esas preguntitas ya para ir adelantando algo, para tener algo de qué hablar, y después sí, yo hoy hasta las 6 de la tarde no paro. Así que antes de las 7 seguramente ya me estaré metiendo por ahí a ver cómo vienen las cosas, a ver si hay alguna dudita, ahí sí, si alguno quiere ir comunicando algo, y después vamos a poner... lo hablaremos por el grupo, eso, ¿sí? Para poner la fecha y el horario para que nos encontremos todos dentro de ese foro, ¿sí? Entonces, gente, les agradezco mucho la presencia del otro lado, espero les haya gustado la clase de hoy, ¿sí? Las clases van a ser así, gente. Nosotros vamos a tener que tocar los temas que tenemos que tocar, pero nunca vamos a saltar y nunca vamos a empezar algo que no podamos cerrar la idea, ¿sí? Y especialmente lo del cálculo del rango térmico, una cosa tan importante, no podía empezar a hablarlo y dejárselo así por la mitad, ¿sí? Entonces me pareció una buena idea ir frenando un poquito la clase para que nos vaya después quedando más redonda la próxima clase. La próxima clase, sí o sí, salto térmico, y hablaremos también un poco de las escalas termométricas, ¿sí? Y salto térmico ya lo vimos, rango térmico, gracias ahí, Ariel. Vamos a ver el cálculo del rango térmico y vamos a hablar un poco de las escalas termométricas también. Porque hablamos de la temperatura, lo que tenemos que hablar es qué pasa con esa temperatura cuando viene en un número que no lo puede creer. ¿Sí? Vos decís, a ver, ¿cuánto prendés el equipo? Y aparece que está en 78 el equipo. Pues si 78, se está derritiendo esto, decís, pará, 78 grados, claro. No, después 78 grados Fahrenheit. Porque Fahrenheit es distinto, que es una escala, que esto... Bueno, hay que convertirlo, así sé cuánto Fahrenheit es un grado centígrado para quedarme tranquilo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a hacer en la clase que viene. Vamos a hablar de la conversión de Fahrenheit a grados centígrados y el cálculo del rango térmico también, ¿sí? Para que aprendan a recomendar la unidad correspondiente. Repásenlo un poquito, todo eso, y les voy a adelantar también un poquito acerca de la humedad, ¿sí? Lo que pasa es que las clases de humedad siempre son varias, ¿sí? Porque abarca mucho. Gente, cuando empecemos a hablar de humedad, vamos a empezar a hablar de reparaciones directamente. ¿Sí? Porque cuando hablamos de humedad, hablamos de todos los problemitas que vamos a encontrar por ahí adentro. Así que, la semana que viene, entonces, vamos a empezar con lo que es la medición del rango térmico y empezamos a meter un poquito de humedades varias por ahí, ¿sí? Entonces, gente, muchas gracias por estar presentes del otro lado, espero les haya gustado la clase de hoy, si hoy ya nos acomodamos un poquito mejor, le pude dar un poquito más la forma con la que me gusta dar las clases a mí, ¿sí? De tenerlos a ustedes que me respondan, de ir echando siempre una hojita con algo que podamos ver, que podamos practicar, ¿sí? Entonces, bueno, ya la próxima clase vamos a seguir con mucho más de todo esto, gente. Les deseo una buena semana y nos estamos viendo la próxima clase. Que anden bien. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Nos vemos, gente. Gracias. Gracias. Nos vemos, chao. Chau, compa, nos vemos. Hasta luego.